Muy buenas noches. Gracias, maestro José Luis, por esa pequeña introducción. Vamos entonces a iniciar con la capacitación de la noche, reconstrucción de escenas con evidencia biológica en atención prehospitalaria y su impacto en la justicia penal panameña. Nuevamente, mi nombre es Cindy Ortiz. Si tienen alguna consulta o duda, pueden informarla de inmediato o si gustan esperar hasta el final, como mencionó el maestro. Bien, esta capacitación no solamente para completar las horas, sino también porque es muy importante tener conocimientos básicos sobre por qué es importante la correcta manipulación y la conservación de la evidencia biológica en aquellas escenas del crimen donde de repente primero se llama a los servicios de emergencia para que acudan a salvar una vida y al final, pues, de todo este ir y venir de la parte prehospitalaria, la persona fallece y esto ha sido producto de un evento generado por violencia. Recordemos que aquellas muertes que fueron secundarias a algo relacionado con violencia o crimen deben ser manejados de la forma adecuada y la persona que ha fallecido llevada a una morgue para realizársele una necropsia y así distinguir las causas de la muerte. Entonces, en esta parte, la idea de la capacitación es brindar una orientación sobre cómo los servicios prehospitalarios pueden asegurar la integridad no solo de las evidencias biológicas en la escena, sino también de la cadena de custodia y cómo al trabajar en equipo, porque en realidad somos un equipo, cómo esto podría impactar en la justicia penal. Cuando vamos a hacer la reconstrucción de una escena, recordemos que siempre tenemos una metodología, un protocolo, una serie de pasos a seguir. Entonces, debemos establecer cómo ocurrieron los hechos desde que se inició hasta que se finalizó la recolecta de los indicios, el embalaje y el inicio de la cadena de custodia. Esto específicamente con la evidencia física y biológica. El objetivo principal de la reconstrucción de una escena es proporcionar una representación objetiva y científica para facilitar la investigación judicial. Y esto siempre basado en el método científico, asegurando una correcta interpretación mediante el análisis adecuado de los indicios materiales y también de los testimonios. ¿Por qué es importante la evidencia biológica? Nos permite la resolución de casos identificando a las víctimas e incluso a los sospechosos. Nos permite reconstruir los hechos, ayudando a establecer la dinámica o la secuencia en la que se produjeron. Y al final, esto tiene una validez judicial de acuerdo a cómo se manejaron las evidencias, cómo se manejó la cadena de custodia, incluyendo la correcta manipulación para poder garantizar que esa evidencia sea admisible en un juicio. Entonces, si ya conocemos cuáles son los pasos que debe llevar a cabo un perito en una escena del crimen, ¿cuáles serían los protocolos que deben llevar a cabo todas las personas que laboran en los servicios de emergencias, en la atención prehospitalaria? Recordemos entonces que los primeros en la escena quizás pudiesen ser los servicios de prehospitalaria. Ahora, siempre le decimos a los compañeros que si es una zona roja o si le indican que el paciente es víctima de una herida por proyectil de arma de fuego, deben asegurarse que la policía sea el primero en la escena. Ahora, a veces simplemente hacen una llamada al servicio de emergencias indicando que hay un lesionado que está sangrando y el personal de prehospitalaria se traslada a la ubicación. O simplemente fue un hecho de crimen que se dio en una vía pública en la que quizás no asociamos el peligro inminente dentro de la escena. Entonces, al final, seríamos nosotros, o bueno, los servicios de emergencias
y la Policía Nacional los responsables de la preservación inicial de la evidencia biológica. Debemos mantener siempre la bioseguridad, usar el equipo adecuado para evitar contaminación cruzada. No solamente los peritos de campo deben utilizar sus overoles, guantes, máscaras, zapatitos, también el personal de prehospitalaria. De hecho, se vio mucho la necesidad durante la pandemia del COVID que los servicios prehospitalarios no contaban con un equipo de bioseguridad adecuado. Entonces, en la actualidad, los servicios de emergencias tienen a su disposición este tipo de herramientas que no solamente los ayudan y los cuidan a ellos en el aspecto de enfermedades contagiosas, sino también que evitan la contaminación cruzada en la escena del crimen. Existe documentación que mediante coordinación con el Ministerio Público y otras entidades como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, debemos llenar o debemos tener a disposición para ser utilizados en distintas escenas, sobre todo aquellas escenas atendidas por prehospitalaria que son secundarias a un evento criminal. Siempre mantener estos documentos para un registro adecuado de cómo encontramos la escena al llegar, cómo las dejamos al irnos y si nos hemos tenido que llevar algún tipo de evidencia durante el traslado del paciente en caso tal de que no haya fallecido en la escena, sino que requiera una atención de urgencia en un hospital. Así también existen los protocolos que debemos seguir, serían en este caso los lineamientos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los lineamientos que dicta el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y también los lineamientos o protocolos que dicta el Ministerio Público. A manera de resumen, nuestro sistema penal acusatorio engloba 5 aspectos importantes. La publicidad, garantizando la transparencia del proceso judicial. La inmediación, el juez debe estar presente en todas las etapas. La contradicción, las partes pueden debatir la evidencia presentada y es aquí donde el servicio de emergencias o el servicio prehospitalario tiene una labor muy importante. El cuarto sería la concentración, que busca resolver el caso en el menor tiempo posible, y la quinta, la oralidad, que predomina la expresión verbal durante las audiencias y juicios. El Ministerio Público es el encargado de dirigir la investigación. Coordina con otras instituciones, llámese Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y todos los servicios de emergencia. ¿Para qué? Para la correcta manipulación de las evidencias y el inicio de la cadena de custodia. La supervisión de la evidencia, entonces, dicta que el Ministerio Público, junto con otras organizaciones de la administración judicial, controlan la recolección, manejo y presentación de las evidencias en los procesos judiciales. ¿Cuál sería la responsabilidad legal del personal prehospitalario? Deben aplicar los protocolos correctamente. Estos protocolos obviamente no son aquellos que dictaminan mi proceder ante una emergencia, sino que también estos protocolos incluyen esa parte de la cadena de custodia que es importante para la administración de justicia. Deben preservar lo mayor posible la integridad de la escena sin comprometer la atención del paciente. Deben documentar toda la evidencia, registrando en los documentos que se les facilitan durante las capacitaciones que han recibido en los últimos años, todo lo que encontraron en la escena y lo que probablemente se llevaron con ellos cuando trasladaron al paciente si aún estaba con vida. Además, deben responder legalmente asumiendo consecuencias por negligencia en la manipulación de la evidencia. Ejemplos clásicos que nos encontramos en las capacitaciones de cadena de custodia a los servicios de emergencia. Preguntan los compañeros paramédicos qué hacen con el arma, qué hacen con el cuchillo, qué hacen con algunas cosas cuando, por ejemplo, la policía no desea recibir. Y el Ministerio Público dicta que llenando los documentos adecuados, entregando una copia del mismo, entregando, por ejemplo, la evidencia que está recogiendo, ya sea a la policía o llevársela junto con la persona al cuarto de urgencias y entregarla a la unidad policial que siempre va a estar allí a la entrada del cuarto de urgencias de los hospitales. ¿Por qué? Porque de repente
Es una vía pública, tenemos un paciente, está sangrando, no sabemos qué pasó, los testigos no saben qué pasó, encontramos un cuchillo pequeño o de repente cuando se está haciendo la evaluación del paciente dentro de la ambulancia se encuentra un arma de fuego. Entonces se capacita al personal en cómo deben iniciar la cadena de custodia preservando lo más posible esa evidencia, sea biológica o no. Eso nos lleva entonces, ¿qué sería una evidencia biológica? Podemos tener sangre, por ejemplo, la ropa del paciente. La sangre es un indicador clave en los casos de violencia, accidentes o enfermedades. Pueden haber tejidos y cabellos. Obviamente, el paramédico no se va a poner a recolectar estas evidencias de la ropa del paciente, pero sí debe tratar de preservar lo más posible, por ejemplo, la ropa, como les mencioné con la sangre. Saber que no se debe colocar en bolsas plásticas, saber que, en bolsas de papel, saber que si está todo empapado todavía, o sea, la sangre no está seca, eso en una bolsa de papel puede romperse la bolsa, contaminamos la evidencia y la perdemos a la hora de ir a un juicio. Otro tipo de fluidos, saliva, semen, sudor, vómito, todo eso proporciona información relevante. Toda esa evidencia se le realizan análisis bioquímicos para determinar la presencia de algún tipo de alteración. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en un país, Panamá es un país que solo tiene dos temporadas, temporada seca, temporada lluviosa. Prácticamente llueve 8 meses del año y solo tenemos 4 meses de estación seca o verano como se conoce en otros países. Tenemos altas temperaturas, a veces está el sol radiante y de repente llueve y el sol sigue estando presente. O, por ejemplo, hay lugares de la República en las que no solamente hace calor, sino que hay alta humedad. Y recordemos que con el cambio climático, la luz solar tiene días y tiene horas en las que es mucho más potente que en otros momentos específicos. Entonces, temperatura, humedad, la luz solar, son tres cosas importantes que a veces no podemos controlar y que causan deterioro o contaminación. Tiempo y temperatura, exposición prolongada que degrada el material biológico. Humedad y luz solar que aceleran la descomposición de la evidencia biológica. Además, claro, de las partes que sí podemos controlar, como el manejo inadecuado, la falta de bioseguridad contaminando las evidencias, la superficie de depósito, es decir, ¿dónde voy a preservar esa evidencia? No todo se echa en una bolsa plástica y no todo se echa en una bolsa de papel. Entonces, la correcta manipulación y el correcto embalaje de esas evidencias van a evitar que la misma se deteriore o se contamine. La conservación correcta. Manipulación mínima. Evite el contacto innecesario con la evidencia biológica. Si usted ve algo rojo en el suelo, es un charco rojo, no se mueve, o bueno, si de repente está agrandándose, usted no va a tocarlo para sentir, oler o palpar que es sangre. Usted indica que probablemente es sangre. De hecho, en los documentos que se brindan durante las capacitaciones de cadena de custodia, se le indica al personal paramédico que no coloque lo que es. Sí, obviamente. Si menea la cola y hace guau guau es un perro, pero a la hora de hablar en la Administración de Justicia, yo no puedo decir es un perro. Usted es experto veterinario, usted ya le hizo un análisis a ese perro o a ese animal para determinar que es un perro, no lo ha hecho. Y estas son cosas que a veces desestiman las evidencias. Y en la documentación que se les brinda en las capacitaciones, se les indica que deben colocar posible material biológico, es un charco rojo de sustancia líquida, no colocar propiamente que es sangre, porque no sabemos si es sangre. Protocolos del instituto.
Los protocolos de cadena de custodia que maneja el Instituto y el Ministerio Público indican que debemos utilizar un equipo de protección, no solamente para evitar contagio de enfermedades, sino también para evitar la contaminación cruzada de las evidencias. También estos protocolos van a incluir los tipos de embalaje, cajas, bolsas de papel, bolsas de plástico, ¿sí? Donde colocar las evidencias y siempre tener estas etiquetas de rotular para colocar lo que supuestamente hay dentro del embalaje. Todo el documento necesario junto con la evidencia embalada para iniciar la cadena de custodia y garantizar la validez. También se les enseña en estas capacitaciones firmar en una posición específica, por ejemplo, sobre la cinta adhesiva que utilizan para cerrar los sobres, las cajas o las bolsas, para mantener o asegurar de que esa evidencia solo fue tocada por el paramédico. Coordinación. Si no está presente la policía, usted debe notificar de inmediato al Ministerio Público para preservar la escena. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a quedar allí con ese paciente que necesita una atención de urgencia esperando a que llegue la policía. Es importante la cadena de custodia en la atención prehospitalaria. Debemos mantener la integridad y la autenticidad de las evidencias que pueden estar en la escena en la medida de lo posible y sin poner en riesgo la vida de nuestra víctima, preservar la escena, asegurar la escena y darle ese almacenamiento adecuado a las evidencias. Entonces, para la recolección, yo debo ser capaz de identificar y asegurar la evidencia en la escena del crimen. Debo ser capaz de embalar correctamente en los depósitos adecuados, sobre todo en este caso que estamos hablando de muestras biológicas. No todas las ambulancias o no todos los servicios de emergencias van a tener tubos de recolección de sangre, hisopos y demás, pero por lo menos contar con lo básico que serían embalajes plásticos o embalajes de bolsas de papel o cartón. El transporte adecuado. Obviamente, toda esta evidencia debe ser transportada con su documento oficial al Instituto de Medicina Legal. Si eso no ocurre, como ya les mencioné, usualmente en los cuartos de urgencia siempre hay una unidad policial con la que podemos refrendar las evidencias que debemos llevarnos con nosotros en el momento de una emergencia. La entrega, esta documentación que se le brinda al personal paramédico también incluye un área donde la persona que lo llenó firma y la persona que lo recibe firma de recibido conforme. Y así se le da una secuencia a la cadena de custodia, dejando claro quién inició la cadena y quién le dio secuencia en todos los niveles de responsabilidad. Responsabilidades de los entes que están trabajando en este tipo de situaciones. Ministerio Público que supervisa, Instituto de Medicina Legal que procesa y analiza, y el personal paramédico o prehospitalario que trata de preservar las evidencias y documenta lo que observa. A veces usted no tiene ningún contacto con ninguna evidencia biológica, pero al final, por ser un caso específico que debe ir a la Administración de Justicia, el personal prehospitalario es llamado a los juicios para dar su testimonio, qué vio cuando llegó, qué le hizo al paciente, qué no le hizo al paciente y cómo lo entregó al cuarto de urgencias. Impacto de los errores. Puede ser que la evidencia haya sido contaminada o se haya perdido, eso la hace inadmisible durante un juicio. Puede ser que la documentación esté incompleta o no esté firmada y eso invalida o anula la evidencia. Puede ser que la credibilidad se vea comprometida porque hubo un mal manejo. Y en la parte de resolución puede determinar el resultado final de un caso judicial. Entonces, al final, todo lo que hacen los servicios de emergencias, los servicios prehospitalarios, pudiese afectar cómo se lleva la administración de justicia en un caso en particular.
Entonces, algunos autores, por ejemplo, Peñalba, en su investigación, Alteraciones de la escena del crimen que dificultan la investigación en el derecho procesal penal, en el 2024, pudiésemos tomar de esta investigación que las prácticas adecuadas de atención prehospitalaria pueden contribuir a la preservación de la escena del crimen. Esto quiere decir que como primeros respondientes o personal prehospitalario, servicios de emergencias como tal, desempeñan un papel crucial que pudiese evitar la contaminación de la evidencia. ¿Eso qué nos lleva? A que, según Peñalba, el personal prehospitalario debería ser capacitado o debería estudiar respecto a cómo se deben llevar los protocolos adecuadamente, cómo darle secuencia a las capacitaciones. Recordemos que lo que no se practica se olvida. Y el equipamiento adecuado a los servicios de emergencias para que pudiesen tener las etiquetas, los documentos de cadena de custodia y por lo menos lo mínimo para embalar bolsas de papel o bolsas plásticas. Evitando así entonces la contaminación de la evidencia biológica, lo que puede afectar no solamente al personal prehospitalario, sino también al paciente o también la parte del proceso judicial. También tenemos otros autores que han hablado respecto, quizás no hacia el área prehospitalaria, pero sí aquellos protocolos que nos permiten, por ejemplo, la reconstrucción virtual para recreaciones de escenas del delito, sobre todo aquí en Panamá por Rodríguez Jiménez en el 2021, del cual podemos analizar o extraer que la técnica de reconstrucción virtual en el ámbito forense puede complementar el efecto secundario de la atención prehospitalaria y cómo la documentación que ellos deben llenar como cadena de custodia para evidencias biológicas dentro de una escena del crimen puede generar una representación visual durante la investigación judicial. Ahora, la reconstrucción en 3D o la reconstrucción virtual de una escena del delito se puede aplicar en cualquier tipo de escena. Por ejemplo, yo quiero saber en qué dirección fue disparada un arma de fuego, cómo atravesó a la persona y a dónde fue a dar el proyectil final. También la podemos usar en eventos en los cuales han intervenido los servicios de emergencia para determinar de repente, usted recuerda cómo estaba la escena, usted recuerda la posición en la que estaba el paciente cuando ingresó a la escena, qué tanto lo movilizó, qué tanto ajustó su posición, su anatomía para poder brindar los primeros auxilios en caso tal de que hayan realizado, por ejemplo, maniobras de RCP, compresiones o que simplemente lo tuvieron que trasladar de emergencia a un servicio, un cuarto de urgencias. Entonces, la capacitación al personal prehospitalario siempre debe ser interdisciplinaria. Podrán decir algunos colegas que tienen temor de manejar evidencia, pues sí, no fue para lo cual fueron capacitados o entrenados en la universidad, pero al final siempre va a haber una relación entre profesionales, sobre todo cuando tenemos una escena. La bioseguridad es importante, la documentación, el embalaje y la coordinación. Mantener siempre claro que estas 4 cosas son importantes, no solamente para la administración de justicia, sino para poder hacer una investigación adecuada y que el personal de prehospitalaria, los servicios de emergencias, tienen que tener claro cuál es su rol dentro de una escena del crimen. Esto debe mantenerse muy presente porque nos ayuda a mejorar el proceso judicial. Aunque tengamos a disposición la reconstrucción virtual de una escena donde hay evidencia biológica, debemos asegurar como personal de servicios de emergencias prehospitalarias que estas pruebas sean manejadas de manera efectiva, que se pueda comprender lo que se está escribiendo en el documento de cadena de custodia y que podamos sustentar lo que hemos escrito en ese documento ante un tribunal. Y eso nos ayuda como servicios de emergencias a
contribuir a que la justicia sea más clara y accesible. Bien, a manera de relación con las normativas internacionales, según Smithson y Widen en el 2020, los servicios de emergencias son profesionales capacitados que son importantes a la hora de determinar o a la hora de aplicar la administración de justicia, porque pueden ser capaces, pueden ser entrenados, así como fueron entrenados para brindarle primeros auxilios o reanimar a un paciente, también pueden ser entrenados para que reconozcan la posibilidad de que cualquier escena sea una posible escena del crimen. Alinearse entonces a ese enfoque de que cualquier cosa es importante y que a veces lo que vemos, sangre, vómito, cualquier tipo de material biológico, puede convertirse en evidencia biológica. Siguiendo protocolos, quizás en otros países los protocolos para servicios de emergencias prehospitalarias son un poco más enfáticos. Acá en Panamá nosotros siempre nos vamos a seguir manejando por ahora mediante los protocolos de cadena de custodia. En otros países hay documentos detallados específicamente, sobre todo en Estados Unidos, para los servicios de emergencias. O sea, nosotros acá en Panamá utilizamos lo que nos brinda el Ministerio Público, que son parecidos a los que utiliza el Instituto de Medicina Legal, las etiquetas y los documentos. Entonces, siempre se habla internacionalmente de la colaboración interdisciplinaria y cómo eso podría impactar en la justicia, en la administración de justicia. Estados Unidos está regulada por la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Departamento de Justicia. Acá en Panamá hemos ido heredando algunas cosas de Estados Unidos, sobre todo estándares del FBI y el uso del códice en sus inicios. En España, por ejemplo, está la ley de enjuiciamiento criminal que establece procedimientos estrictos y los protocolos del Instituto y de la Guardia Civil. En Colombia tenemos los códigos de procedimiento penal y el manual de cadena de custodia del instituto, haciendo énfasis en la integridad y trazabilidad. Y acá en Panamá, entonces, pues tenemos como un conjunto de todas esas cosas con el manual de cadena de custodia del instituto y las capacitaciones que se brindan tanto a bomberos, otros servicios de emergencias privados y a la Policía Nacional. Bien, ¿tienen alguna consulta los que han levantado la mano? Adelante, Jane Zúñiga. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Mi consulta es, yo soy de Perú y bueno, en realidad, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿cuál sería el traslado idóneo para poder realizar una muestra biológica? Por ejemplo, hablamos de un pantalón que está completamente empapado de sangre, ¿ya? Y la segunda es si de repente el sol, puede de repente, adulterar el resultado de una muestra, ¿no? Si nosotros lo hacemos secar en ambiente y que le toque el sol a esta prenda. Bien, primero que nada, es como el ejemplo que les mencioné sobre la ropa llena de sangre. Cuando un paramédico requiere hacer una intervención específica o una evaluación específica, utilizan las tijeras de trauma y cortan completamente la ropa. Ahora, si no hay nadie que preserve esa evidencia en la escena, esa ropa debe ser recogida en bolsas plásticas. Hablando en una suposición, por lo menos nuestros hospitales quedan relativamente cerca. Esto significa que el tiempo que va a pasar ese pantalón en esa bolsa de plástico no va a ser tanto como para que el calor y la humedad que tenemos en nuestro país afecte la evidencia. Pero sí es muy importante que cuando los paramédicos hacen el traspaso de esa cadena de custodia,
ya sea a la policía que llega a la escena o al policía que está en el cuarto de urgencias, indicarle que es ropa que está húmeda, para que puedan hacer las diligencias y las llamadas necesarias a las otras instancias de la Administración de Justicia para que retiren la ropa, el pantalón húmedo. Usualmente cuando lo recoge el perito de campo, lo llevamos a la oficina, tenemos un lugar específico donde lo podemos secar al aire, pero es un ambiente controlado, o sea, esa ropa no se va a contaminar con más nada. Es un lugar específico donde depende del caso, yo coloco la ropa a secar. Pero si está mojada, en bolsas plásticas, en una bolsa Ziploc o en bolsas transparentes o en bolsas rojas como las que utilizan en los hospitales, siempre y cuando se cierre y se selle completamente. Si la ropa está seca, que no es el caso de la pregunta suya, se pueden poner en bolsas de papel. No sé si más o menos contesté su pregunta. Maestra, ¿tendremos otra pregunta o continuamos con la ponencia? Indíquenos. Ok, a la hora de la recolección, si la prenda está mojada, primero para transportarla o a un lugar para hacerle el secado, ¿cuál sería el método para transportarla? ¿En qué tipo de bolsa sería? Correcto, Sheila, es como le mencionaba. Si está mojado, en bolsas plásticas para tratar de mantener que, por ejemplo, en una bolsita de papel, si usted echa algo mojado, ¿qué pasa con la bolsa de papel? Después de un momento se va a romper. Y usualmente agarramos las bolsas por la parte superior y el peso de la ropa mojada va a hacer que la bolsita de papel se rompa. Por eso se recomienda que en un manejo inicial, que el personal prehospitalario obviamente no tiene una orientación o una educación en las ciencias forenses, utilicen una bolsa de plástico, una bolsa Ziploc. Y las bolsas de papel se van a dejar para otro tipo de situaciones, aunque sí se les enseña en las capacitaciones a utilizarlas. Ok, gracias. Okay. Sí, por Heidi, favor, cuando hagan sus preguntas, disculpe, por su nombre y su país de origen. Gracias. Soy la guerra yo fui la que hablé ahorita. Soy la guerra de Panamá. Ya. Buenas noches, doctora. Soy Heidi Fernando Rodríguez desde el país de Perú. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué hacemos si aparentemente se da un hecho delictivo donde hay una persona fallecida? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no necesariamente va a aparecer un personal de salud o un personal policial y menos el Ministerio Público. ¿Qué hacemos si llegan personas extrañas, contaminan la escena y posteriormente llaman, por ejemplo, a la comisaría, ¿no? Al personal policial? Cuando estos efectivos llegan, efectivamente se dan cuenta, pues, que la escena está contaminada porque hay gente alrededor, ¿no? Que están ahí, que se han metido, que han pisado, incluso algunas muestras de sangre, etcétera, etcétera. Efectivamente, la policía, ¿no? Como es un operador de justicia, va a levantar todos estos elementos de prueba que están ahí presentes. Posteriormente darán cuenta, pues, al Ministerio Público, ¿no? Porque es el titular de la investigación y finalmente, pues, llamarán, si existiera en esa zona un instituto de medicina legal, llamarán al médico forense o en su defecto a un personal de salud. Pero, ¿qué se podría hacer, doctora, respecto a esta escena del crimen que posteriormente, pues, tiene que ser evaluada y tendrá que ser, pues, materia de investigación, pues, ¿no? Considerando que previamente fue contaminada. Gracias. correcto, Heidi. En Panamá, por ejemplo, nosotros manejamos la ley del buen samaritano. Es una ley específica para los primeros respondientes.
No necesariamente un primer respondiente es un personal de servicios de emergencia, aunque ellos también reciben capacitaciones en la temática. ¿Esto qué significa? Que tenemos una política en la cual tratamos de capacitar a las personas para que puedan salvarle la vida a alguien más. Y eso involucra hablarles un poquito del manejo legal de todo ese mundo de tratar de salvarle la vida a alguien. Es muy común que llegue, por ejemplo, la mamá de la víctima o un amigo, cualquier familiar o persona que quisiese brindar su ayuda. Y sí, va a contaminar, pero por lo menos acá a las personas que reciben ese tipo de capacitaciones, por ejemplo, la ley involucra los servicios de emergencias, los bomberos, la policía, los servicios fronterizos, aeronaval, organizaciones no gubernamentales, SINAPROC, todas las instituciones que brinden o tengan que trabajar con seguridad pública, con servicios de emergencias, incluso también los custodios de los centros penitenciarios están obligados a capacitarse. Y allí es donde entonces inicia este mundo de la administración de justicia para primeros respondientes, una persona que quizás no es un profesional de la salud. Y también existen cursos básicos que se le brindan a la población en general, a los estudiantes en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y a veces hay comunidades que se organizan para recibir estas capacitaciones. Obviamente, si la persona no ha recibido una capacitación de estas, pudiese ser que no sabe manejar la parte legal, pero sí brinda la ayuda. Usualmente lo que se hace es que cuando llegan los peritos, llega el Ministerio Público, llegan los forenses, los servicios forenses, van a preguntar si hay testigos, si hubo personas que se acercaron a ayudar al occiso, entre otras. Y allí es donde entonces inicia nuestra reconstrucción de la escena. No solamente nos vamos a ir a la parte virtual o en 3D, la reconstrucción de la escena empieza cuando nosotros empezamos a recolectar información o testimonios. Entonces sí se complica un poco, pero a veces conversando y haciendo las preguntas adecuadas o entrevistando a los testigos podemos obtener información que en el primer momento se escapó. Porque pudiese ser que por la adrenalina del momento, de haber tratado de ayudar a alguien, de verse inmerso en un evento de criminalidad, pues la persona que trató de ayudar se le olvidan algunas cosas. Entonces, por eso hacemos entrevistas en la escena y después, ya sea el mismo perito o alguna otra parte de la Administración de Justicia, realiza otra entrevista tratando de obtener más información y saber entonces en qué momento se contaminó o qué se perdió en la escena o qué entró a la escena que no debía entrar. No sé si contesté a su pregunta. Sí, muchas gracias, doctora, muy amable. Una pregunta, profesora. Sí, correcto, dígame. Soy Julio Ruiz, de Perú. ¿En su país existe alguna norma que sancione a los miembros de la Policía Nacional que negligentemente toman las evidencias o los indicios de la escena del crimen, muchas veces sin guantes, las toman sin protección alguna? Una ley como tal no existe. Se trata de capacitar al personal para evitar estas situaciones. Por ejemplo, aquellos que reciben estos cursos se les trata de inculcar la práctica de siempre cargar por lo menos 2 pares de guantes, porque uno nunca sabe. Entonces, igual ellos reciben capacitaciones, tanto por la parte de primer respondiente, primeros auxilios, como por la parte legal de la cadena de custodia, y se les recalca o se les hace énfasis en que tienen que utilizar guantes. Perdón, doctora. Un segundito. Si gustan apagar su audio, se está contaminando para escuchar bien a la doctora. Gracias. Adelante, doctor. Correcto. Entonces, como le mencionaba, se les capacita para que tengan como esa costumbre, se les haga costumbre utilizar guantes o llevar siempre guantes.
lo que se les dice durante las capacitaciones es que quizás eso no es para evitar contaminar, sino que eso les ayuda a evitar contagiarse de algún tipo de enfermedad mientras están en una escena en específico. Ok, gracias. A la orden. Tenemos una pregunta, doctora Cindy, en los comentarios de Roxana Alvarado, que dice, para trasladar los indicios biológicos, ¿se pueden depositar en recipientes tipo hielera de Guatemala? Esa es la pregunta. Ok. Por ejemplo, supongamos que fue un accidente de tránsito, la persona perdió un dedo, una mano, un pie, cosas así, y si tiene a la mano una hielera, entonces puede guardar el indicio en esta hielera. Obviamente esa hielera tiene que estar dentro de una bolsa plástica lo suficientemente grande como para permitir que sea sellada. Adelante, Carlos Saldaña, otra pregunta. Sí, doctora, buenas noches. De Lambayeque, Perú. Una consulta para el traslado de residuos, sobre todo de, como usted dijo delante, de vómitos, ¿en qué tipo de recipiente y cómo se debe sellar, lacrar o cómo se debe transportar hacia el laboratorio, por favor? Gracias. Lo mismo, toda sustancia que esté en líquido, o sea, líquida, sangre, vómito, por dar ejemplos, se puede colocar en bolsas plásticas. Vuelvo y repito, los compañeros de los servicios de emergencia, llámese prehospitalaria, bomberos, 911, etcétera, no siempre van a tener un envase plástico con tapa plástica para transportar este tipo de evidencias en estado líquido. Así que, pues se les indica que lo coloquen en una bolsa, por ejemplo, una bolsa Ziploc, y le coloquen un tape especial y firmen sobre la cinta adhesiva. Y así se puede preservar la evidencia. Además que en las ambulancias no vamos a tener una hielera, mucho menos hielo. Tenemos algunos aditamentos que calientan soluciones para emergencias específicas, pero no tenemos aditamentos o equipos que enfríen como tal. Hay ambulancias de última generación que puede que tengan compartimientos fríos, por ejemplo, para almacenar algún tipo de medicamento, pero la norma establece que no debemos combinar medicamentos con comida o cualquier otro tipo de sustancia. Entonces ahí ya hay como un choque entre protocolos. Gracias, doctora. Milton Torres, adelante con su pregunta. Si no está Milton, Roxana Alvarado tendrá otra pregunta, tiene la mano levantada. Milton, ¿puedes hacer tu pregunta por escrito? Si no, se puede activar el micrófono, por favor, y le damos lectura. Graciela Rodríguez, si gustas hacer uso de la voz. Hola, buenas tardes. Graciela Rodríguez de Panamá. Tengo una pregunta. Doctora, ¿en qué tipos de casos regularmente es necesario agarrar como evidencia un vómito? En el caso de que usted estaba hablando de recoger un vómito o algo así. Porque digamos que si es un accidente de tránsito, regularmente las evidencias
Puede ser, no sé, o bueno, no sé si me expliqué la pregunta que quise hacer. Ok, bien. Usualmente un paramédico no va a recoger el vómito. ¿Por qué? Porque aunque sospechemos algún tipo de intoxicación, en el hospital se pueden hacer otros análisis a la persona. En caso tal de que usted considere que sea necesario el vómito porque tiene algo en específico, un color específico, etcétera, etcétera, pudiese recolectarse. O se deja para que el perito que llegue a la escena sea el que recoja las evidencias biológicas. Pero en los accidentes de tránsito, bueno, entre la adrenalina y los posibles golpes que sufre la persona, creo que lo último que el paramédico va a mirar es el vómito. Sí lo va a dejar registrado en su hoja de evaluación que la persona probablemente vomitó, pero quizás no lo vaya a recolectar. Gracias, doctora. O sea, que quiere decir que serían muy pocos los casos donde el vómito sea una parte de evidencia. Sí, exacto. Creo que se le da prioridad en esos casos a la ropa ensangrentada, por ejemplo. Buenas noches, profesora Cindy. Le habla Milton Torres, estudiante de UMESIT Chitré. Noté como muy constante la pregunta sobre cómo embalar las evidencias o los residuos de cuando son en estado líquido o que son bioquímicos como la sangre, semen, entre otros fluidos. Y quería que me aclarara ya que en mi clase de serología nos explicaron y nos dejaron muy claro de que no era recomendable embalar en bolsas plásticas, sino más bien en bolsas de papel, como los sobres, ya que en las bolsas plásticas, al ser un envase o algo así como sellado, era muy probable de que, por lo menos en esas muestras, pues, como sangre, semen, entre otras que son líquidas, no es recomendable ya que en envases así sellados es muy propenso a que se les contagien bacterias. Ya sería como en evidencias como heces, cosas así que sirvan para el frío. No sé si me puede aclarar ahí o no entendí o no escuché en el momento que lo explicó. Correcto, Milton. Gracias por la pregunta. Sucede que los servicios de atención prehospitalaria o de emergencias no tienen a la mano un tubo tipo Falcon, no tienen envases plásticos. Lo que se les ha mencionado a veces en las capacitaciones que se requieren quitar toda la ropa y la ropa está ensangrentada, se coloque en bolsas plásticas o se coloque en una bolsa de papel y después en una bolsa plástica. Como les mencionaba en la capacitación hace unos minutos, el tiempo de traslado nuestro no es tan largo como en otros países. Y usualmente estas evidencias deben llegar a su destino mucho antes de que las bacterias empiecen a degradar, o sea, a descomponer la materia biológica. El riesgo es que el personal de servicio de emergencias prehospitalarias quizás no va a estar pendiente de que esa bolsa de papel se puede romper porque el papel se humedece por el frío del líquido que tiene adentro. Entonces, a veces se prefiere tratar de preservar lo mejor posible la evidencia antes que contaminarla. Ah, ya, muchas gracias. Claro que si un perito de campo la embala en un recipiente que no es, obviamente ahí ya tenemos problemas. Pero recordemos que es un personal que está entrenado en otra área, solamente que estamos tratando de capacitarles para evitar esos errores en la cadena de custodia. Adelante, Alfredo Sandín, por favor.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, correcto. Hola. Mire, tuve la oportunidad de trabajar con un detective de homicidios de Los Ángeles, que fue un investigador, ahí le llaman terciario, él no es el principal, fue en apoyo, y sabemos muy bien que en el caso de O.J. Simpson, marcó un parteaguas, porque la evidencia se contaminó. Y los detectives y los peritos que acudieron al lugar de los hechos levantaron la evidencia y la pusieron en bolsas de plástico, la evidencia orgánica, biológica. Los detectives etiquetaron, recolectaron bien. La situación fue que estos indicios no los pusieron en refrigeración. La defensa argumentó que el calor era excesivo, lo pusieron adentro de una patrulla y que todo eso se contaminó. Entonces, aquí la situación es, si se va a poner en bolsas de plástico, esto se tendrá que llevar al laboratorio de forma urgente. Y aparte, sí tendrán que estar en contenedores que conserven el frío. Ese es el comentario. Muchas gracias por su comentario. Sí, correcto. Recordemos que los peritos tenemos una formación específica y manejamos protocolos distintos. El personal prehospitalario no maneja esos protocolos e incluso no tiene a su disposición el material adecuado que un perito sí debe tener en su kit de inspección de la escena. Sí, existen algunas, por ejemplo, lo que les mencionaba, se le cercenó un dedo, una mano. Sí manejamos protocolos en la parte prehospitalaria de cómo transportar ese miembro que se cercenó, pero lo hacemos en bolsita plástica con hielo y en un contenedor más, o sea, no directamente en el hielo, sino, por ejemplo, el dedo, el micrófono, por favor. Gracias. Por ejemplo, el dedo que se cercenó en una bolsita y esa bolsita en un contenedor o en una hielera con hielo. Y así se traslada al hospital. Pero no siempre tenemos una hielera a disposición para trasladar este tipo de evidencias. Así que el personal de prehospitalaria lo hace lo mejor que puede y tratando de cumplir con la cadena de custodia. Gracias. Una interrupción. Y les vamos a pedir, por favor, a todos los participantes que cuando esté hablando la ponente o alguno de los participantes apaguen sus micrófonos para evitar el ruido y se puede escuchar, de favor. Perdón, maestra, adelante. Karen Moreno, adelante con la pregunta. Porque Roxana menciona en el chat que también tenía la duda, puesto que en bolsas plásticas no, y con el cuidado de tener siempre un contenedor para preservar la temperatura. Sí, pero recordemos que estamos hablando de los servicios de prehospitalaria, no del personal de criminalística. Muchas veces los compañeros no tienen ni siquiera bolsas rojas para los desechos contaminados. Mucho menos van a tener una hielera y hielo cada vez que salen a una emergencia. Carmen tiene uso de la voz, adelante. ¿Alguna pregunta más? Maestra, si me permiten, yo quisiera hacer una pregunta. No sé cómo lo manejen en Panamá. Aquí quisiera su opinión más, antes que nada, antes que hacer preguntas, sería su opinión.
Cuando un doctor de un servicio de un hospital público o privado obtiene un elemento, por ejemplo, balístico de un herido por algún pleito, por alguna riña, ¿quién debería de hacer cadena de custodia, el formato de cadena de custodia? ¿Usted qué opina? ¿Debería de hacerlo el doctor que extrae ese elemento en el hospital o es correcto que se le entregue a un policía, a un agente de investigación para elaborarla? A su opinión, ¿quién debería de hacer ese registro de cadena de custodia? No sé si pudiera tener su opinión. Los servicios de urgencias también reciben capacitaciones por este tipo de temas. Y por esa razón también siempre hay un personal de la Policía Nacional en la entrada de los cuartos de urgencias. De repente esta persona fue herida por un proyectil de arma de fuego, fue llevada al salón y en el salón le extraen el proyectil y eso debe iniciar la cadena de custodia desde que sale del cuerpo de la persona. ¿Quién hace eso? Bueno, en el salón de operaciones obviamente el médico no lo va a hacer. Eso lo puede hacer el médico interno, el circulador o la enfermera circuladora, que pueden empezar la cadena de custodia sin contaminar el campo quirúrgico. Y eso después ellos lo pasan ya sea al supervisor, que usualmente es una enfermera, o a la unidad policial que debe estar asentada a la entrada del cuarto de urgencias. Obviamente en la documentación se coloca el nombre del médico cirujano que logró la extracción del proyectil. Bien, muchísimas gracias, maestra. Correcto. ¿Alguna otra consulta? Le leo una pregunta que llegó a los comentarios, maestra. Ezequiel Martín Hernández. A título personal, mi comentario es referente al embalaje, si es recomendable en bolsa de plástico para su traslado y tener la evidencia disponible al laboratorio donde se realiza el procesamiento, secado, estudio, embalaje y etiquetado para hacer posteriormente ingresarlo a la bodega de indicios, que creo que eso ya se ha contestado, pero la dejamos la pregunta, maestra. Correcto. Igual hay otro comentario, por favor, ¿lo quieres leer, compañero Sean? Bueno, dice Mitzi Chanis, comparto lo que indica la profesora Cindy, ese es un ámbito distinto a los paramédicos, estudian para mantener con vida a las personas en situación de emergencia. Su prioridad siempre será el paciente y hacen lo que puedan poco a poco, que conocen con los elementos que encuentran y el momento para ayudar a las investigaciones de los hechos. Sí, correcto. La compañera tiene razón. La prioridad del paramédico siempre va a ser el paciente. Se les brindan las capacitaciones para la cadena de custodia para evitar la contaminación, pero a veces hay escenas un poco específicas en las cuales el paramédico debe iniciar sus labores y a veces lo que se decía hace muchos años era que todo lo que habían usado para salvar la vida del paciente se dejara en la escena. Y la escena, cuando entra el perito, se vuelve un caos, porque usted no sabe qué es del paramédico, qué es del familiar que intentó ayudar y qué es realmente de la escena. Entonces, allí entran en juego varias cosas, que por eso es la importancia de mantener al personal capacitado, sobre todo desde el año en que se puso en ejecución el sistema penal acusatorio, donde pues se vio la necesidad de capacitar porque se desestimaban muchas evidencias por la intervención del paramédico, pero no es culpa del paramédico, sino que esa es su labor, tratar de salvar la vida. Lastimosamente, al hacerlo, pues lleva cosas a la escena que no estaban allí al inicio. Y así se da la contaminación cruzada.
¿Alguien más con alguna pregunta de los participantes? Abigail Díaz, adelante con su pregunta. Buenas noches, Abdicaler Díaz, desde Panamá, perito forense en campo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Más bien quería ahondar el tema que tocó en ante la doctora. Buenas noches, doctora, ante todo. Referente a un caso que a mí me sucedió el tema de un caso de homicidio, donde en la escena, claro, en su momento, la víctima fue atendida por un paramédico. Entonces, en el momento, o sea, posteriormente, cuando llegan nosotros los peritos, en el lugar se encontró una tijera, una toalla, una toallita más bien. Posteriormente salió a relucir de que el paramédico había utilizado la tijera y la toallita. En el momento, o sea, como perito, uno hace las preguntas, ¿no? A los primer correspondientes, en este caso fue el policía. Él no manifestó de que en realidad sí fue el paramédico que utilizó la tijera y la toallita, pues. En este caso, igualmente se recolectó por el tema de, acuérdese que los indicios, las evidencias posteriormente, eso se traslada donde se guardan los indicios al sistema penal, todo lo demás, y para evitar más posteriormente el tema de que por qué no se recolectó los indicios y temas, o sea, se recolectó, ¿no? Más bien, si quería ahondar en ese tema, o sea, hay cosas que suceden, como bien señalaba la doctora, y bueno, a mí me sucedió eso, pues. Gracias. Sí, correcto. En su escena había cosas que al inicio no estaban, pero que tuvieron que ser llevadas a la misma para poder brindar la atención primaria al paciente. Es correcto, sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, por ahí está Abigail. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Abigail desde Panamá, estudiante de la licenciatura en criminalística y ciencias forenses, estudiante de la profe, también muy buena y excelente capacitadora. Profe, una pregunta, ¿de qué más manera se puede obtener en ese ámbito contaminación cruzada en una escena? Ok, depende. Si es por parte de los servicios de prehospitalaria, todo lo que el paramédico lleve, desde el maletín de primeros auxilios, de control de hemorragias, el monitor, todas esas cosas pueden contaminar la escena. Las ambulancias son desinfectadas, descontaminadas, el equipo se limpia, se reutiliza, pero no son propias de la escena que ustedes van a evaluar posteriormente. De repente, si entró un familiar a tratar de ayudar, un vecino, un amigo o algo, esa persona también lleva cosas que contaminan la escena. Entonces, al final, todo lo que no estaba en la escena durante la secuencia de sucesos criminales es contaminación. Ok, muchas gracias, profe. A la orden. ¿Alguien más con alguna duda? Creo que son todas, maestro, si gusta tomar la palabra. Correcto, gracias. Seguimos. Recomendaciones generales. Mantener las capacitaciones. Hay que fortalecer las competencias del personal prehospitalario para que puedan identificar y manejar las evidencias biológicas de la forma correcta. Mantener, mejorar y establecer guías específicas
manteniendo los protocolos o mejorando los protocolos existentes para la preservación de fluidos biológicos en las emergencias. Comunicación. Mejorar la comunicación, no solamente entre el benemérito, sino también cualquier otro servicio de emergencia privado, 911, Ministerio Público y el Instituto, garantizando la cadena de custodia efectiva. Como mencionaron muchos ahorita durante las preguntas, el tiempo es importante porque el paramédico va a hacer lo posible por preservar las evidencias, pero no lo va a hacer de la forma en que el perito lo debe hacer. Entonces, el tiempo, la comunicación, que se den las llamadas en el tiempo oportuno, que se comunique que hay una evidencia que necesita ser recuperada del servicio de emergencias es importante. De eso depende que la evidencia biológica no se degrade ni se contamine. Tenemos tecnologías avanzadas, estamos en un mundo que continuamente cambia, tenemos inteligencia artificial, tenemos múltiples programas 3D, tenemos un sinfín de cosas a nuestra disposición para mejorar la precisión y fiabilidad en la recolección y análisis de evidencia biológica. Por ejemplo, aquí en Panamá, ¿qué retos, qué desafíos puede tener el manejo de escenas del crimen que han tenido la intervención de los servicios de prehospitalaria? La capacitación continua, el equipamiento especializado. Obviamente, aquí con equipamiento me estoy refiriendo a lo que todos ustedes han mencionado. En los servicios de prehospitalaria no tienen los embalajes específicos para cada evidencia, sobre todo para las evidencias biológicas. Coordinación interinstitucional, mayor integración entre las instituciones responsables de atender este tipo de emergencias, este tipo de escenas. Un sistema más robusto, los protocolos deben ser específicos, deben incluir los escenarios prehospitalarios, una formación y capacitación continua para el personal primer respondiente, la tecnología, la documentación y el seguimiento en la cadena de custodia y la colaboración con todos los entes involucrados para manejar una escena. Puede ser un intento de homicidio, un accidente de tránsito. Siempre van a haber múltiples instituciones involucradas en el manejo de esa escena. Entonces, ¿cómo reconstruimos esa escena? ¿Qué vemos en la imagen? Una ambulancia, algunos intervinientes de seguridad pública y un paramédico realizando la atención. Pero en el piso podemos ver algo que parece un autopulse, que es un dispositivo que utilizan en prehospitalaria para que dé las compresiones torácicas. Eso es completamente autónomo, es una máquina, por decirlo de alguna forma. Vemos el monitor, vemos un poco de gasas en el suelo y vemos un maletín lleno de otras cosas. Ya todo eso es contaminación de la escena, pero es necesario que ellos lo utilicen para poder brindar la ayuda. Algo muy importante, el paramédico tiene guantes, casi no se ven, pero son celestes. Y el resto del personal que está alrededor del paciente, que obviamente son miembros de la policía, no tienen guantes, no tienen zapatitos, no tienen mascarilla. Entonces ahí también no solamente fue el paramédico el que llenó la escena de contaminantes, sino también el personal de seguridad pública. La evaluación inicial y la documentación. El paramédico no va a llegar tomando fotos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el policía que llegó junto con la ambulancia o que llegó después en la ambulancia o que llegó antes en la ambulancia, todo el mundo tiene un teléfono inteligente en estos tiempos. Todo el mundo. Bueno, salvo casos particulares. Pero por lo menos todo el mundo podría tener un dispositivo que sirva para registrar por medio de fotografías lo que tiene ante sus ojos. Identifique las áreas. Lo que decía el compañero, él preguntando a los que estaban allí, se dio cuenta que la tijera y la toallita no pertenecían a la escena, porque el policía le dijo que eran o que habían sido utilizadas por el paramédico. Entonces,
En esos puntos específicos es que puede trabajar el perito de campo, identificando dónde hubo contaminación. Pregunta clave, pregúntele al policía si el paramédico intervino, pregúntele al policía por dónde entró el paramédico, pregúntele al policía si alguien más, aparte del paramédico, entró a la escena. Lo que se trata es que cuando el perito va a ingresar a la escena, trate de ingresar por donde ingresó todo el mundo. Y eso se enseña desde el inicio. Y la policía también está capacitada para indicarle al personal paramédico, ingrese por aquí. O para decirle al perito de campo, el paramédico ingresó por allí. Eso nos ayuda a reconstruir. También, quizás cuando el perito de campo llegue, los compañeros de prehospitalaria ya no están en la escena, salvo algunos casos en los cuales nos ha costado mucho entregarle la escena a la policía por distintas situaciones o más bien falta de comunicación, y todavía el personal de prehospitalaria está en la escena cuando llega el personal de criminalística o del Ministerio Público. Pero siempre preguntar. Si ya el personal paramédico no está en el área cuando usted llegó, entonces ya las otras instancias de la Administración de Justicia se encargarán de obtener los testimonios necesarios. Los protocolos forenses nos ayudan a ¿qué? Detección de fluidos. Los peritos tienen equipos especiales que pueden detectar fluidos, ¿sí? Luces forenses, reactivos, etcétera. Tienen acceso a pruebas de ADN. Tienen una capacidad mayor que un paramédico para la recolección de muestras, ¿sí? Incluso podrían ser capaces de que si el personal todavía está allí, recoger evidencias de el traje o de los equipos de la institución de prehospitalaria. La cadena de custodia debe ser revisada continuamente. Revisar los informes, los documentos, lo que mencionaron los compañeros, la intervención médica, la ficha de atención prehospitalaria. Todos los servicios de prehospitalaria tienen un documento en el cual plasman todo lo que pasó, los datos del paciente si los tienen, qué intervenciones hicieron iniciales, cómo estaban los signos vitales, qué heridas tenía, si la persona está quemada, dónde se quemó. Todo eso está escrito en un formato establecido que cada institución de prehospitalaria tiene. Evaluación de las necesidades. Determinar si la contaminación pudo haberse evitado para salvar una vida. Muchas veces, y sobre todo en este tipo de casos que son hechos delictivos, es un poquito raro que no sea justificable la contaminación de la escena. Verificar los protocolos. Comprobar si fueron aplicadas las medidas para minimizar la alteración de la escena. En mi zona, o sea, en mi provincia, que está dividida en dos, puedo decir que el lugar donde yo trabajo como voluntaria, todos mis paramédicos han recibido esta capacitación. Incluso personal voluntario de mi compañía ha participado en esas capacitaciones, porque nosotros como voluntarios apoyamos al personal remunerado y salimos a las emergencias en ambulancia. También se ha logrado incluir en estas capacitaciones de cadena de custodia al personal SBURE, que son los bomberos que trabajan directamente apagando el fuego. O sea, hemos tratado, puedo hablar por mi zona de responsabilidad, hemos tratado de que todo el personal conozca cómo se manejan las evidencias, no solamente las evidencias biológicas, sino cualquier tipo de evidencia dentro de una escena en las cuales ellos son los responsables de iniciar la cadena de custodia. Ahora, ¿qué hago con todo lo que he recolectado? Ya hablé con los paramédicos, ya hablé con la policía, ya levanté las evidencias que quedaron en la escena. ¿Cómo yo diferencio esa tijera o esa toallita de lo que se pudo haber utilizado para ocasionar las lesiones del occiso o del paciente? Entonces yo, en base a mis fotografías como perito,
debo ser capaz de hacer una reconstrucción visual o imaginaria. Porque usted me dirá, y si yo no tengo un programa de modelado en 3D, ¿qué hago? Bueno, utilice su imaginación y reestructure las fotos en su cabeza. Podemos recrear digitalmente una escena. Eso nos va a permitir comparar los indicios, analizar dónde encontramos una huella o un indicio en particular. Esto nos ayuda mucho con la parte de patrones de sangre y cualquier tipo de información complementaria. Yo vi que la persona estaba boca abajo. Y cuando usted llegó al levantamiento, la persona estaba boca arriba con los brazos a los lados. Entonces, el testigo me dijo que así no estaba. Todo eso es importante para poder hacer una reconstrucción adecuada de la escena del crimen. Vamos a ver unos pequeños videos de algunas reconstrucciones virtuales o en 3D que han realizado en otros países. Bien, esto es una escena donde la persona recibió una herida por proyectil de arma de fuego. El atacante estaba en el marco de la puerta cuando disparó el arma. El proyectil atravesó el proyectil atravesó la cabeza de la víctima y la víctima cae posteriormente al suelo, pero este tipo de reconstrucciones también me ayudan a hacer otro tipo de análisis, como los análisis balísticos, las trayectorias del proyectil, identificar por dónde entró, por dónde salió, y también al final me permite encontrar el proyectil si fue que salió del cuerpo de la víctima. También me ayuda a determinar algún tipo de lesiones. Recordemos que durante la necropsia se van a hacer trayectorias también para cotejar con algunas evidencias encontradas en la escena. Acá vemos la colocación de los indicios en esta reconstrucción 3D. Vamos a encontrar el proyectil incrustado en el closet, la mancha de sangre y una vaina servida. Probablemente esa vaina servida se movió si llegase a entrar un paramédico a la escena. Probablemente ya no va a estar allí. Ahí. Vamos a ver otra. Esto es más que un levantamiento de planimetría en 3D para poder observar dónde estaban los indicios y cómo era la escena. De hecho, hay programas que me permiten hacer esto. Caminar por la escena y hacer comparaciones. De hecho, podemos digitalizar las fotos. Este es otro ejemplo. Y graficar las trayectorias. Este es otro ejemplo, más cortito, pero la moraleja es que la reconstrucción 3D nos puede ayudar mucho y no solamente el paramédico va a entrar a contaminar la escena, también los agentes de la seguridad pública. Entonces, al final, obviamente, cada personal debe generar un documento o un informe pericial. Recordar utilizar la documentación específica. Por ejemplo, acá en las capacitaciones a los compañeros se les entregan las etiquetas de los embalajes y los documentos que acompañan esas evidencias.
Por ejemplo, seamos un poco drásticos. Llegamos a una escena, la víctima tiene incrustado un puñal en el área del abdomen. Lo que hace el personal de prehospitalaria es que va a acomodar ese puñal de forma de que no se mueva ni se salga de la herida. Asimismo, agarramos al paciente, lo subimos a la ambulancia y lo llevamos hasta el hospital. En el hospital, ellos deciden la mejor manera y el mejor momento en sacar el puñal del lugar donde está incrustado. Igual que si la persona quedó empalada en un hierro, en una cerca, estaba corriendo, se tiró por la ventana y quedó incrustada en la cerca. Bueno, ahí lo cortamos, los compañeros, los bomberos lo cortan y lo suben a la ambulancia con todo y verja. ¿Okay? La verja son estas cosas de hierro que utilizan para la cerca. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante evitar más lesiones. Si yo saco ese puñal o saco el hierro que tiene incrustado, probablemente la persona se desangre. Así que siempre lo que se les indica es, como primeros respondientes, que el paciente debe ser trasladado con el objeto que tiene incrustado de una forma, o más que nada se realizan maniobras para evitar que ese objeto se salga. Así que al final yo sí me estoy llevando algo de la escena conmigo, que lamentablemente no lo puedo dejar. Me lo tengo que llevar en la ambulancia. Entonces, esa parte ahí ya sí iniciamos que el objeto solo lo toqué yo como primer respondiente. Y cuando entrego a mi paciente en el hospital, yo fui la única persona que tocó ese paciente y que tocó ese puñal y lo hice con guantes. ¿Ok? Y prácticamente no se toca el puñal o el objeto empalado, sino que se venda alrededor para evitar que se mueva durante el traslado o para evitar que se salga. Mejoras propuestas, presentar recomendaciones que nos ayuden a preservar la escena en futuras intervenciones. Para eso son las capacitaciones continuas. Vamos a recordar un poquito las normativas. Panamá se maneja por el sistema penal acusatorio. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es el que dicta los estándares para el manejo de las evidencias. Los sistemas de emergencias, bomberos, 911, cualquier entidad privada, tienen sus propios protocolos, pero en base a la atención de los pacientes. Ahora, estos protocolos deberían contar con la parte legal, cómo preservar la escena, o más importante, cómo preservar las evidencias. Y la Policía Nacional es la encargada de los procedimientos de custodia y protección de las escenas del crimen. Importancia en la administración de justicia. Nos ayuda a tener sentencias basadas en una evidencia confiable. Nos ayuda a que la investigación sea efectiva, generando reconstrucciones precisas que nos ayudan a esclarecer los hechos delictivos. Nos ayudan con la parte de fortalecimiento de los casos ante el Ministerio Público para llevar a una resolución adecuada del delito cometido. Puntos clave para todos: la manipulación correcta, cómo voy a gestionar la evidencia biológica, la formación continua, la capacitación al personal prehospitalario y la articulación institucional, una mejor comunicación entre todos los entes involucrados. El equipamiento adecuado, no solamente estoy hablando de los implementos que utiliza la prehospitalaria, sino tener acceso a las etiquetas, a los embalajes adecuados para poder transportar las evidencias, o por lo menos que se le den nociones básicas de cómo poder transportar esa evidencia sin generar contaminaciones. Una estandarización en los protocolos que sean unificados o que por lo menos incluyan en la parte de cadena de custodia cómo debe ser el manejo por parte de la prehospitalaria o de los agentes de seguridad pública. Generar buenas prácticas adoptando estándares internacionales para mejorar los procedimientos locales en cuanto a la recolección y conservación de las evidencias. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. Sí, maestra, buenas noches una vez más. A mí me quedó una duda.
Por favor, Wilber Torres del Perú. Quería decirle si nos puede aclarar esa parte. En el inicio de la investigación del delito, ¿lo hace la policía juntamente con el Ministerio Público o la Procuraduría? ¿Cuál es la entidad, aparte de la custodia de la Policía Nacional, cuál es la entidad encargada de la investigación criminal en Panamá? Gracias. Ok, bien. Nosotros manejamos protocolos que dictan que la Policía Nacional es la encargada de custodiar y preservar la escena hasta la llegada del Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal, en caso tal, lo que se requiera, ya sea criminalística de campo sola o criminalística y el médico forense. Pero es la policía la encargada de custodiar. Vale decir de que en Panamá, digamos, quiero entenderlo así, el Ministerio Público, o sea, los abogados que ejercen la profesión del Ministerio Público desde la universidad han sido formados en investigación criminal y criminalística. Eso es lo que sucede en Panamá. ¿O no? Bueno, los abogados reciben una formación basada en las leyes, reciben algunas orientaciones o clases referentes a criminología, criminalística y medicina legal, y ellos realizan labores en la parte de la administración de justicia. La parte de campo la realizan los peritos en criminalística. Ya, maestra, muchas gracias. Cada país y cada región tiene su forma de investigar. Qué bueno que compartamos, porque acá en el Perú lo hace dentro de la investigación operativa o la investigación criminal, lo hace la policía netamente, ¿no? Y después ya para el proceso acusatorio o de repente algo más respecto a concluir con estas investigaciones lo hace el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en el Perú la policía ha tenido el monopolio de la criminalística. Hoy por hoy ya, gracias a Dios, se está enseñando en universidades, hay maestrías de criminalística, hay hoy por hoy se está saliendo, ya vamos a decir, a las personas civiles, ¿no? Era un monopolio en el Perú. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más, maestro Oceán, maestro José Luis? Muchas gracias, maestro de antemano. No me despido todavía. Adelante, maestro José Luis o maestro Oceán. Adelante, maestro Oceán, por favor. Hay algunas manos levantadas. Vicaler Díaz todavía, si puede hacer su pregunta. Sí, buenas noches. Vamos a mandar a la doctora y a los que están presentes. Más bien para complementar la pregunta que hacía el maestro Wilber referente al tema de la investigación, ¿no? Del investigador más bien, correcto. Aquí en Panamá, el Ministerio Público es el que inicia la investigación. En todo caso, el Ministerio Público tiene sus brazos auxiliares, llámese Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, Instituto de Medicina Legal, entre otros instituciones, ¿no? Claro, el tema investigativo en Panamá lo realiza la Dirección de Investigación Judicial. En este caso, ahí hay investigadores criminales, criminólogos, entre otros, ¿no? Ya el tema de la escena del crimen, eso sí le compete al Instituto de Medicina Legal, ya sea dependiendo del caso. En el caso de homicidios participan los peritos en campo, en fotografía forense, en planimetría forense. Ahí van 3 a 4 peritos participando en un escenario. Sí, el tema que consultaba el profesor, más bien eso le compete a la Dirección de Investigación Judicial. ¿Sí? Gracias, maestro Caler, muy amable. Roxana Alvarado tiene la mano levantada. Adelante.
Bien, creo que la compañera tiene problemas para encender su audio. No sé si la puedo hacer por los comentarios. Maestra Cindy, de antemano le agradecemos muchísimo su excelente ponencia. Nos nutrió mucho su conocimiento, su aportación acerca de estas acciones del personal prehospitalario que realizan en un lugar de intervención. Muy amable por su ponencia. Creo que todos nosotros los participantes quedamos complacidos con su excelente disertación.